era fuego puro. Vos sabés. Su libro, Quemacoches, es puro fuego. Editado por Orlando Books de la querida Marcela Citerio. Bernardo Becar Varela está con nosotros. Hola, Bernardo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un Muy gusto. bien, acá estamos. Te hablamos, Andrea. Andrea Cito es mi colega y yo soy Andrea Vázquez. Ah, ¿qué tal? Las dos Andreas. Las dos Andreas. Sí, para confundir a la gente lo hacemos en realidad. No, al revés, para simplificar. También, para los poco memoriosos es fácil. Es así. Vos ejercés, a mí en una época me rodearon los abogados. Estaba casada Ajá. con uno, mis dos hermanas son abogadas, mi cuñada era abogada, o sea, abogados por allá, abogados por acá, qué sé yo. Pero bueno, realmente tu libro es alucinante. Qué bueno. Era imposible no leerlo y pensar qué parte de esto es real. Y eso es lo que. Y con Andrea nos pasó lo mismo. No, me decía, porque yo me acordaba de una noticia, ¿vos no te acordás? Sí. Bueno, nada, dijimos, bueno, Bernardo sabrá. Sacanos de Mira, esa duda. ¿Sabés qué? Muy gracioso porque cuando yo empecé a escribir esta novela, yo estaba en un grupo de amigos que nos leíamos y una suerte de taller, pero de amigos, literario, y yo empecé a leer cada capítulo que iba avanzando en cada encuentro, y a la mitad del libro empezaron a aparecer noticias de los quemacoches. Sí. Entonces mis compañeros y amigos me decían, pero boludo, sos vos el que está saliendo. Así que el libro empezó antes de que empezaran a aparecer estas distintas bandas, porque yo lo empecé a escribir hace mucho, ¿viste? Yo tengo un proceso de escritura que por ahí es muy lento porque, bueno, también trabajo como abogado y además por ahí tengo más que un proyecto a la vez. Entonces, por eso digo, fue anterior a las noticias. Sí, es que aparte esto era lo que yo soy periodista y me acordaba patente. Bueno, y le digo a Andrea en un momento, che, escúchame, le digo, ¿qué tendrá que ver? Le digo, porque aparte está muy bien descripto, eso es lo que tiene. Sí, no, la intención, porque también es eso, te metiste mucho, es una novela de mucho de psicología de personajes, no solamente digamos, del personaje principal, sino también de esta banda que se dedica a quemar coches, que también cada personaje tiene una estructura, tiene un porqué, son... Es que a mí, Andrea, a mí me gustan las novelas de personajes, o sea, a mí dentro de lo que es, y uno en definitiva a veces trata de escribir un poco lo que más le gusta, ¿no? Sí. A mí me gusta tener definido el personaje, tener su historia, por más que después no esté en el libro, ¿no? Tener bien definido, porque una vez que tenés eso, ya sabes lo que va a ser, porque ya lo conoces mucho. Bueno, y así con cada personaje. Hay otras novelas que por ahí son una historia maravillosa y vos te acordás más de la historia que del personaje, pero a mí me gustan las novelas donde vos te acordás, viste, del personaje, qué sé yo, viste, por ejemplo, esa trilogía de Millennium del sueco. Bueno, pues vos te acordás de Lisbeth Salander, que era el personaje, que, o sea, esas cosas. A mí me gusta en una novela anterior, que es el abogado, bueno, el remisero, Rodolfo, ¿viste? Que te acuerdas, y acá, viste, que te acuerdas de Dieguito, viste, que es como que, o del bombero, o sea, a mí me gusta cuando, después la historia va y viene, a mí a veces me dicen bueno, pero el final quedó abierto, a mí casi que ni me importa el final, es como todo el trayecto lo que me gusta, ¿entendés? Entonces, por eso es así lo que decís, porque me gusta trabajar en los personajes y en toda esa historia que no está en el libro, pero que en definitiva uno como lector... La cerrás. Exacto, es así. Y yo, ya que estamos hablando de Dieguito del bombero, a mí me tira más el bombero, voy a decirlo. Pero ¿qué no podés contar de Diego? A mí me conmovió, es como un mundo muy solitario, muy marginal. A mí ese dolor que tiene Diego, sí, eso te aviso que te toca como lector. No pasa inadvertido. Y siempre, a mí por lo general cuando leo, y por eso siempre vuelvo a lo que leo, que es en definitiva lo que uano trata de ir robando, ¿no? Pero robando en el buen sentido, ¿no? Sí. Siempre me gusta cuando hay, digo, mucho conflicto, mucho de no entender, mucho de marginalidad, mucho de soledad.
otro tipo de ficciones por ahí donde por ahí buscan otras cosas, y a mí me gusta cuando se sufre, cuando se la pasa mal. Después uno puede, con la ironía, que haya humor y que haya cosas, ¿no? Por supuesto, pero digo, me gusta mucho que leer, digo, leer cosas más, digo, así trágicas, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿cómo? Porque es una novela, siempre destacamos acá que Orlando tiene esto de que sus novelas son visuales. Claro, uno se las Claro. imagina en la pantalla. O sea, es Sí. no, a ver, los que vamos buscando eso de poder visualizarla en la mente a partir de ir leyéndola, lo tiene. ¿Cómo llegaste a Orlando y por qué elegiste esta editorial? Mira, fue como una cadena de coincidencias y favores. En mi faz de abogado, en su momento, hace un tiempo largo, hice algún trabajo para quien era la editora en ese momento, Vero Chamorro, que fue Sí. la que con Marce armaron toda la editorial. Y bueno, y ahí quedé en buena relación con ella, y ahí terminó. Y después, al tiempo, ella me dijo si bueno, porque que como yo le había dado una mano muy grande a ella, qué sé yo, que bueno, que ella corregía, y que, bueno, si yo tenía algún material para darle, y yo le mandé en su momento lo que era Quemacoches. Ella me hizo una devolución, la trabajamos, y la verdad que quedó muy linda, y ahí quedó. Y no sé, habrá sido al año, me llama por teléfono y me dice, mira, te tengo que contar una cosa, no sé si vas a estar de acuerdo, pero viste que empecé a trabajar en una editorial con Marcela Citer. Bueno, le mostré a ella y te lo quieren publicar. y así fue. Bueno, espero no te moleste, no, tal loca, le digo. A ver, me quieren publicar. Es este proyecto tan lindo que tiene Marce, que la verdad que es una cosa impresionante lo que está haciendo. Así que, pero fue como una cadena así de favores, ¿viste? Sí. Que determinó en que el texto le llegó a Marcela, y Marcela dijo, sí, esto es de... Porque lo que tiene interesante la editorial es que como decían recién ustedes, el parámetro, viste, cada editorial tiene por ahí bueno, se van perdiendo, ¿no? Pero digo, cada editorial en principio tiene su línea. Sí. Y la línea de Orlando está relacionada justamente con novelas que, como decían ustedes, tengan un efecto visual en el lector, bueno, y en definitiva sirvan en algún momento de contenido para otro tipo de formatos, como pueden ser series o películas. Entonces, la verdad que es impresionante lo que está haciendo Marcela, ¿no? Sí, sí, esto lo hablamos siempre con Andre de que son libros que a uno le llegan y es fácil imaginárselos en un formato. Sí, igual como te decía, está relacionado por ahí con una forma de escribir, porque el libro yo lo había escrito inclusive antes de que existiera, claro, de Orlando, y después, además, otra novela anterior, que es El Abogado, también, sí. Ese fue finalista del premio Clarín, no gané, pero Millás, el escritor español, tomó el micrófono en la celebración y dijo, yo quiero que este guión lo hagan película, dijo. Sí. Ya directamente, como si fuese... y bueno, y hay una productora que está trabajando mucho para hacerlo. O sea, se ve que, como a mí me gusta mucho el cine, y más de chico y de joven miraba muchísimo cine, bueno, la realidad es que hay un mecanismo, quizás en la forma de escribir, que tiende a que los capítulos sean escenas y muy visuales, ¿no? Claro. Bueno, es que hay distintas formas. Vos decías que bueno, uno es también lo que leemos y lo que vemos, lo que somos en realidad, y vos cuando escribís, obviamente que volcás eso. ¿Qué tal es esto de escribir? Yo que pasé también por talleres literarios y eso, con amigos y de pasarse, ¿en qué te alienta? ¿En qué te ayudó? Porque también la tarea del escritor es media solitaria y a veces... No, por supuesto que sí, y después, viste, tal cual, viste, uno está solo. Yo por lo general escribo muy, muy temprano, porque después trabajo como abogado, entonces escribo de madrugada, me levanto 4:30 por ahí para escribir, tener 2 horas de soledad absoluta. Pero el taller, yo tenía una novela anterior que se llama Retiro Tigre, que la primera persona que fue la que me lo editó, y que, bueno, ahora estamos trabajando en un proyecto nuevo, que es Mariana Bossetti, que es
mujer que de edición sabe muchísimo. Ella me dijo, a vos te vendría bien compartir esto, y bueno, ella me recomendó en su momento un taller que daba un amigo de ella, y ahí empezamos un recorrido de taller con 3, 4 personas, de las cuales hoy soy muy amigo. Después lo abandonamos, hicimos como 5 o 6 años, pero a mí me sirvió mucho porque primero había una dinámica de que todos queríamos escribir, entonces nos reuníamos una vez por semana, entonces todos después compartíamos, después lo que cada uno leía, había aproximaciones a otros textos que volvíamos a leer, entonces había toda una dinámica que se alimentaba y que por lo pronto te hacía leer mucho, te hacía escribir, y además uno aprendía porque quien coordinaba, que sabe muchísimo y tiene una biblioteca infinita, nos traía a colación, qué sé yo, uno escribía y él, viste, esto tiene algo de un cuento de Cheever, que buscaba el cuento y lo leíamos, entonces, bueno, eso tenía sí, una cosa retroalimentación. Sí, era divina. Como son personas, uno tiene que tener la suerte de que se arme una determinada química entre las personas que participan, ¿no? Porque si uno va a un taller y hay otras personas y son un bodrio y son un embole, Sí. o por ahí están a otro nivel, Sí. Superior o inferior, ¿no? Puede ser tedioso. A nosotros tuvimos la suerte que se armó esa química, teníamos unos estilos muy distintos cada uno era mucha erudición, después otra amiga mía escribía más de pueblo y de sordidez, porque ella venía del interior, lo mío era más conurbano, violencia y sexo, es como que cada uno tenía su estilo, pero por eso digo, hay que tener suerte en cuando uno se involucra en estas. A mí me sirvió mucho esta experiencia y hoy son 2 de mis grandes amigos, unas personas que compartíamos el taller, ¿no? Claro. No, aparte no hay nada más rico que la mirada del otro Sí, totalmente. para movernos de cosas que no vemos. Creo que te es así, obligan a una vez hacer... que se termina enamorando un poquito por ahí del algo, uy, mirá qué lindo esto, y después, bueno, te pueden hacer comentarios que vos después reflexionando decís, sí, esto está Tenés muy bien lo que razón. están diciendo. Yo te quería preguntar, porque Quemacoches tiene mucho de, bueno, nota periodística, tema de temas policiales. Vos que te movés en el mundo, como decía André, el tema de los abogados, que a veces resulta ser complicada la dialéctica o la escritura, ¿qué tanto te ayudaron esto de los talleres que hiciste, o el tema de esto, bueno, del cine, de la literatura que solés leer, para no caer en esto del tecnicismo legal? Y está buenísimo porque saques este tema, porque digo, es un trabajo que hay que hacer. Justamente esta persona que te digo que fue con la que primero trabajamos esta novela Retiro Tigre, ella trabaja en el Observatorio del Lenguaje Claro, que es todo un movimiento para que no solo los abogados, los jueces y los legisladores y las leyes sean escritas para que la gente lo lenguaje. Entienda. Exacto, y ahí hay 2 cosas. Uno es el lenguaje, que uno quiere suponer erudición y es pura soberbia y otras cosas que no sirven para nada. Y después no solo eso, la deformación que quizás tenemos los abogados, está relacionado con querer explicar todo, porque como nosotros los escritos son escritos para que los entienda alguien y es un argumento que uno tiene que plasmar para que el otro lo entienda, bueno, y la literatura por ahí es todo lo contrario, es la ambigüedad, es el no decir. Entonces ahí es un trabajo que hay que hacer, que sin duda, digo, yo no te puedo decir, sí, un día, o sea, debe haber sido un proceso que todas estas cosas que acabas de señalar fueron sumando. Lo divertido es que hoy yo trato de aplicar justamente en las presentaciones judiciales realmente lo que es el lenguaje claro. A veces uno en un párrafo puede decir lo mismo que otros en una hoja, ¿viste? Sí. Y cuando una persona tiene que leer y que te entienda y que diga, uy, esto está bien, yo creo que suma, al margen de que uno además tiene que tener razón o no desde el punto de vista legal, ¿no? Pero digo, yo creo que los abogados tenemos que hacer un trabajo y al escribir es complejo. Yo por ahí, digo, alguna fortuna en cuanto a las lecturas, como a mí siempre me gustó mucho la literatura americana, que es bastante violenta, directa, muy, muy ascética, si querés, de bajadas de líneas morales. Eso yo creo que me sirvió para
para que en definitiva los textos que trato de escribir también tengan esa, si querés, esa intención de claridad y de sencillez, ¿no? Vos lo mencionaste a Chivers y bueno, justamente es yo lo amo. Y tenés yo ahora que lo mencionás, ahí encuentro, por lo menos en Quemacoche, esa cosa como esa limpieza que tienen ellos en cierto, en su lenguaje o en ciertos escritos, ¿no? Bueno, depende del escritor, pero... pero hay toda una... sí, es así, tal cual, Carver, mismo Salinger, son textos que una forma de escribir. Yo no sé mucho de literatura en cuanto al estudio. No, pero sos lector y entre lectores nos recomendamos cosas y creo que este programa retoma eso, ese espíritu no del académico, que amamos a los académicos, por algo existen, pero entre lectores tener esa facilidad que, bueno, nada, acabamos de tirar 50.000 títulos, por favor, los que están, anoten claro. y vayan a leer. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Tenés una librería? Tengo la librería con mi mujer, en verdad quien la maneja más es mi mujer. Yo les confieso que lo uso mucho de oficina, porque es una librería hermosa que se llama Dulcinea, que está especializada en literatura infantil y juvenil. Humildad aparte, yo creo que es la librería infantil más linda que existe, porque refaccionamos un PH, hay un tren, hay una mesa que en vez de sillas tiene hamacas que cuelgan del techo. Es una cosa muy, muy linda. Y confieso que la uso bastante de oficina, porque como queda en San Isidro, y yo soy socio de un estudio que está en Microcentro, por ahí los clientes que son de zona norte, les digo, ¿por qué no vamos a la librería, que en el fondo tengo una mesa, un escritorio, y la verdad que les copa mucho más reunirse en una librería, ya que vamos a hablar temas antipáticos y horribles, claro, por es lo más menos. Descontracturado. Y por ahí se compran un librito más para relajar. Sí, totalmente, pero es una librería muy linda, tan recontra invitadas, y la verdad que es muy lindo. Ya te digo, es especializada en infantil y juvenil. Tiene algunas cositas de adultos, pero por ahí solo lo que... No tenemos cuentas con editoriales que solo tengan adultos, pero los que tienen adultos e infantil, por ahí si tenemos tiempo miramos el catálogo y lo que a nosotros nos gustó leer, lo pedimos. Entonces tenemos alguna selección de adultos chiquita, pero está centrada en lo que es, como les decía, infantil y juvenil. Y te consulto, por ahí debería preguntárselo, como decís que la que trabaja más es tu mujer ahí, pero ¿por qué esta temática puntualmente? Que haces referencia a que no tanto adulto, pero sí infantil y juvenil. Fue una suma de cosas. No sé, en algún momento pensamos en algún proyecto para no estar tan... Yo trabajaba muchísimas horas en el centro y digo, bueno, un proyecto conjunto. Y bueno, y la librería siempre era un lindo proyecto. Y cuando empezamos a meternos en el mundo, bueno, primero mi mujer es docente y bueno, la literatura infantil atravesada por la docencia tiene otro color, entonces había mucho más conocimiento y eso por un lado. Y después, la realidad es que hoy la industria editorial está atravesando un grave problema, al margen de los problemas coyunturales de el precio papel y esas cosas, ¿no? Al margen de eso, que es gravísimo, hay un problema que la gente no lee tanto. Yo no leo tanto. La realidad es que boludeo mucho más con el celular que lo que boludeaba antes no existía, se lee menos. Ahora, en el mundo infantil y juvenil, la línea, a diferencia de lo que es adultos, sigue creciendo por varios motivos. Primero porque hay toda una generación de padres, de los cuales me incluyo, que tus hijos lean pasó a ser todavía una cosa más importante para que salgan un poquito de las pantallas. Entonces, los padres hoy compran mucho más que antes, muchísimo más que antes libros. Eso generó que haya una oferta divina, y hoy tenés millones de editoriales con libros que son hermosos para chicos y para grandes. Eso también pasó. Yo no sé si habrá sido influencia de, siempre digo lo mismo, de Pixar o de Disney, que empezó a hacer las películas que son para chicos, pero los grandes también las disfrutamos, ¿viste? Sí. Entonces, hoy entre que los padres o los tíos o los abuelos o quienes sea gastan más plata en libros infantiles, hay más oferta, y después por último que para la enseñanza sigue utilizándose el libro. Entonces, ahí pensamos que quizás era un espacio donde
donde bueno, que a nivel, porque una librería es una parte romántica divina, pero después tenés una parte que es comercial. Sí. Entonces, nos pareció que esa era la mejor ecuación, estamos en una zona que hay 7 colegios alrededor, y bueno, y ahora este año empezamos, desde febrero estamos haciendo ferias en los colegios y estamos llevando Dulcinea a la escuela, que está funcionando espectacular. Entonces, también fue por un tema comercial que estuvo apuntada a eso. Y después, digo, desde lo comercial eso, y como les decía, lo de los padres compran más, bueno, también con el mismo sentimiento de una resistencia, una mínima resistencia a toda esta tecnología, es decir, este es mi aporte a la resistencia de este mundo que va tan rápido. El mundo digital. ¿Cómo? Que es una resistencia. Yo me acuerdo que de chica, que no existía el teléfono celular, mi mamá, una de las frases era: agarrá los libros, que los libros no muerden y te van a... te vas a ver que vas a encontrar un mundo distinto. Y Totalmente. Mi hijo es chiquito y yo hoy, con casi 40 años, me doy cuenta de que esas cosas quedan y uno las va transmitiendo, y los chicos lo encuentran, como decís vos, como una alternativa obviamente el aparato electrónico prima, porque lamentablemente viven en un mundo de tecnología. Sí, por supuesto. Pero no son por ahí tan reacios a agarrar un libro. Les gusta, lo disfrutan. Sí, totalmente, eso es importantísimo. Bueno, yo te voy a recomendar, no sé si por ahí la vendés ya, hay una editorial divina que tiene unos libros alucinantes para chicos de clásicos, que es del Fondo Editorial, que es donde yo hago prensa. Sí, claro. Pero tienen unos libros y ahora sacaron un libro bellísimo que estuvieron acá los chicos, que es La Familia. Sí. Muy distinta, pero todas iguales, sí, sobre las distintas familias que hay en el mundo. Que existen, qué bueno. Yo, Bernardo, muy lindo. Quiero cambiarte de tema, porque estuve leyendo, se lo dije a Andrea, no te rías, no puedo no preguntártelo. Leí una nota donde decías que si tuvieras que dejar la abogacía y ser escritor, te pegarías un tiro. Te pido, te lo juro que tuve una disyuntiva en mi carácter de periodista de entender por qué titularon así, porque la verdad que de esa nota había cosas mucho más importantes para titular. Bueno, pero vos sos periodista y sabés que eso... Sí, yo te voy a decir una cosa. Ese título, y después hubo otra nota que peor, porque fue La Nación, que es un diario que circula mucho más por ahí en ámbitos donde yo trabajo, que yo hablé 800 cosas y después dije, sí, los abogados, los jueces, la verdad que escribimos muy mal, y el título fue: en el Poder Judicial se escribe muy mal. Sí, lo leí y también. Después yo tenía una audiencia el otro día, ¿viste? Fue un quilombo, ¿viste? Los que le hicieron la nota me decían, no te preocupes, pero digo, y esto fue lo mismo. Fue como una conversación más larga con un periodista y escritor creo que es de Infobae, porque creo que era Pato Zunini, al cual conozco, y fue una conversación bastante extensa. Y nada, eso fue como... La verdad que, a ver, hay algo de cierto. A mí escribir me genera mucho esfuerzo, me genera mucho trabajo. Es una tarea muy solitaria. Muchas veces después el resultado puede tener ironía, pero por ahí los procesos son procesos más complejos. Entonces, está relacionado con que yo en algún momento me amigué con la profesión de abogado también, que en algún momento quería largar toda la mierda, por supuesto, pero tampoco, digo, en este equilibrio que uno llega cuando se va haciendo más grande, bueno, tampoco, de escritor también me pegaría un tiro, eso fue como la respuesta. Claro. Digo, la verdad que la presión de decir, viste, imagínate lo que es, viste, tener que entregar cosas, digo, imagínate que sos un éxito, entonces después se espera otro éxito. Debe ser difícil. Es que es así, difícil. No, ese es el ritmo. Pero por eso es un libro por año, y todos exitosos, y todos tienen que, o sea, y si en algún momento no lo es, si en algún momento un libro necesitaba no un año, y eso lo dice mucho Cristina Abajo, de la cual, no sé si la leíste, yo soy amiga de Cristina, y ella siempre dice eso, hay libros que necesitan más de un año para ser buenos. Pero por supuesto, ¿sabes la cantidad de cosas que hay? Y digo, no voy a hacer nombres ni títulos porque no me interesa, pero digo, que son un gran libro y que uno piensa, si esto pasaba en 3 años más, esto era una obra maestra.
Claro, O sea, exactamente. es así. Pero por eso, esto lo conversábamos siempre con Carlitos Busquets, que es un escritor que escribió 2 obras maestras, y escribió una en el 2010 y otra en el 2018, y escribió 2 novelas nada más, y bueno, lamentablemente falleció, pero digo, que yo no critico, porque desde el otro lado yo digo, bueno, yo me gano la vida como abogado, entonces, bueno, listo. Ahora, si uno tiene que vivir y tenés que publicar una vez por año, porque eso es el adelanto que te dan, las regalías, encima te las pagan a 6 meses y tenés, bueno, es súper respetable, ojo, no es una crítica, no. Pero digo, es un ritmo. Pero si lo mirás desde el punto de vista de lo que estás leyendo, no hay duda, o sea, mis procesos que son larguísimos, por otros motivos también, yo empecé a entender que está bueno eso, porque antes me quería matar, ¿viste? Tener que abandonar algún proyecto interesado, porque estoy con un año complejísimo, y después volver al año, al principio me generaba mucha frustración, hasta que le empecé a encontrar como un significado de decir, ¿sabes qué bueno? Volver a una obra después de un año sin tener una presión y decir, si esto es una pelotudez, esto que yo estaba encantado. Es buenísimo, pero sin duda que ya bueno, hay genios también, ¿no? Qué sé yo, me imagino que hay genios que por ahí lo hacen, pero ya te digo, el ejemplo de Carlitos es tal cual. Él escribió 2 libros y tenés Bajo este sol tremendo, que creo que es la mejor novela de los últimos 10, 15 años en la Argentina, me parece que Bajo este sol tremendo. Y después escribió Magnetizado, que es también de las mejores obras, distinta, y bueno, y se tomó miles de años para hacerlo, ¿entendés? Es así. Uno escribe, jodíamos con él porque me decía, no, yo es la gloria, yo quiero tres obras y después me dedico a robar como todo lo que hay. Me decía, ¿entendés? Robar en el buen sentido, uno por ahí tiene oficio y con el oficio escribe cosas que hay gente que le gusta y punto, pero por ahí uno quiere escribir, que ojalá fuese mi caso, pero por ahí uno quiere escribir para dejar, por ejemplo, lo que yo creo que Carlos dejó en mí al leer sus novelas. Tal cual. Sí, va por otro lado. Y escritura... Pero por eso, es difícil. ¿Y escritura legal, pero de esto del lenguaje claro, no se te ocurrió? Creo que sería una buena opción. Vos me decís, bueno, pero es que hay gente que, para eso, digo, tenés que, para mí, que yo no sé tanto, digo, hay cosas hechas, yo tengo unos cuadernillos, yo tengo, hace un montón, hay una charla, todavía estamos en pandemia, en el Colegio de Rosario por Zoom, donde era literatura y abogacía, y bueno, yo, digo, me aproveché, y le pedí a la gente que está relacionada estos cuadernillos sobre el lenguaje claro, y hablamos mucho sobre eso, criticando, porque hay cosas muy divertidas en eso, pero yo no sé tanto, ¿entendés? O sea, para eso yo me tengo que valer de la gente que sabe, y ya te digo, sí después trato de aplicar esas cosas, cuando escribo, y si alguna vez sí tengo que hablar sobre eso, lo puedo hablar. Ahora en el proyecto que estoy tratando de terminar, que es una suerte de diario entre la abogacía y la literatura, qué lindo. Que transcurre en un año. Bueno, en algunas entradas hablo sobre las dificultades para escribir y demás, pero para eso tenés que saber mucho, y yo no sé tanto. O sea, por ahí, no es que yo creo que escribo relativamente correcto, pero digo, tenés que saber de lo que ustedes hablaban antes, para eso sirven los académicos, porque hay muchas cosas que por ahí uno las aplica, pero no sabe cuál es la aplicación, no sabe cuáles son los términos, ¿se entiende? Sí, clarísimo. Bueno, Bernardo, la verdad te queremos recontra agradecer. Fue una entrevista hermosa. Al menos de este lado. Sí, por favor, nada, gracias por venir. Y yo te cuento que como término, una vez le arruiné un trabajo a mi hermana Julieta, porque yo le tenía que pasar un TP, ella estaba apurada, y yo donde vi dolo puse duelo. Muy bien. Bueno, pero no me avisó que había una palabra. Después aprendí el significado, todo, no te preocupes. Qué divertido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias a ustedes, y cuando quieran me inviten, que la pasemos bien también. Bueno, gracias. Estás más que invitado. Te mandamos un beso grande. Un beso grande.